Vamos a hablar de la estadística y podemos decir que los conceptos y los métodos estadísticos nos proporcionan formas de adquirir nuevas perspectivas del comportamiento de distintos fenómenos con los que nos encontramos en el campo de especialización que hemos elegido en las licenciaturas de administración, contaduría, en las ingenierías o en las ciencias. Esta disciplina de la estadística enseña cómo razonar lógicamente para poder así tomar decisiones informadas, estas en presencia de la incertidumbre y de la variación. No tendría ningún caso aplicar la estadística cuando siempre se nos diera un mismo dato, que no hubiera variación, es decir, o un ejemplo. El promedio de vida, bueno, sabemos el promedio de vida en mujeres y hombres, pero siempre hay una variación. Otro ejemplo sería el pH en alguna muestra, pues siempre puede ser que haya una variación. Si nos producen entonces resultados idénticos, pues con una sola observación conoceríamos y tendríamos toda la información, pero no es así, hay variación, hay una variación. Entonces, la estadística básicamente es la rama de las matemáticas que estudia las reglas para la recolección, ordenación y análisis de los datos. Esto con el objeto de extraer toda la información posible de ello y así llegar a conclusiones y poder tomar decisiones sobre la población. La estadística, bien, entonces la podemos dividir en dos grandes áreas, que es la descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva nos dice, su palabra describe qué es lo que está pasando con nuestros datos muestrales. Aquí en esta parte de estadística descriptiva, nosotros recolectamos los datos, hacemos la presentación y representación de los mismos datos, vamos a manejar tablas de distribución de frecuencias o gráficos para describir estos datos. Y en la estadística inferencial o inferencia estadística, pues esta nos permite tomar decisiones y se refiere básicamente a la técnica de interpretación de los valores resultantes de las técnicas descriptivas. Entonces, en base a los datos de las técnicas descriptivas, nosotros podemos tomar decisiones y dar conclusiones principalmente sobre la población muestreada. Entonces, vamos a ver algunas definiciones que debemos de manejar en estadística. Bien, decimos que es una población. La población es la colección o conjunto de individuos, objetos o eventos cuya propiedad será analizada. O sea, quiere decir que todos y cada uno de los elementos de la población va a tener una característica o propiedad en común que vamos a medir. Entonces, la población es la totalidad de todas las unidades experimentales que por lo menos tienen una característica en común. Vamos a ver que hay poblaciones finitas y poblaciones infinitas. La población finita se encuentra delimitada, quiere decir que tenemos un límite. Ejemplo, los libros que existen en la biblioteca de la universidad, todos los electores en la República Mexicana, etc. Y la infinita, pues quiere decir que no conocemos el total de los elementos que la componen. Entonces, infinita, un ejemplo, sabemos que el refresco de Coca-Cola, sabemos cuántos litros produce la planta al día. Sin embargo, exactamente saber cuántas personas lo consumen, pues no sabemos exactamente cuántas personas lo consumen. Y entonces pues se vuelve una población infinita. No sabemos, otro ejemplo sería, no sabemos el tamaño del universo, es infinito.
y a esta población en estadística la vamos a reconocer con la letra N mayúscula. Así se denota a la población en estadística con una N minúscula. También vamos a tener que saber que es una muestra, y esta muestra pues es un subconjunto de la población o parte de ella. Entonces es parte de la población. Entonces una muestra pues podemos decir que es el subconjunto de la población. Y la muestra pues consta de los individuos, objetos o eventos seleccionados de nuestra población. Tenemos ventajas en esta muestra. Las ventajas puede ser que la rapidez de obtención de información sea pronta. Nos ahorramos mucho tiempo al manejar muestras porque pensemos que son más pequeñas que la población. Entonces nos ahorramos también dinero, recursos humanos. Y una gran desventaja de utilizar muestras es de que estas muestras, pues la información que nos va a dar esta muestra, pues no es exacta. Entonces, sin embargo, tenemos distintas ventajas al utilizar muestras. Las muestras o la muestra en estadística la vamos a denotar con la letra N minúscula.